Capítulo 1. Sombras del pasado. La brisa de la mañana llevaba el olor salado del mar, mezclado con el aroma del pan recién horneado que se escapaba de las panaderías de la avenida principal de Puerto Azul. La ciudad costera iba despertando poco a poco, con los pescadores regresando del mar y los comerciantes abriendo sus puertas. Pero para Miguel, cada sonido, cada olor y cada detalle de ese lugar parecían congelados en el tiempo, como si la última década. Caminó lentamente por las calles adoquinadas, su expresión sombría reflejaba el peso de las decisiones que lo habían mantenido alejado de allí durante tantos años. Las fachadas de las casas, con sus colores vibrantes desgastados por el sol, le recordaron una época en la que todavía creía que allí podría ser feliz. Pero ese Miguel ya no existía. El hombre que ahora deambula por las calles de Puerto Azul llevaba no solo una mochila maltrecha a la espalda, sino también una carga invisible de culpa y arrepentimiento. Miguel se detuvo frente a una antigua plaza en el centro de la ciudad. En el centro, una fuente de mármol exhibía una estatua de una mujer con un cántaro, del que brotaba agua en un chorro constante. Los niños jugaban alrededor de la fuente, mientras los ancianos sentados en bancos cercanos charlaban en voz baja. Al notar la presencia de Miguel, algunos de los hombres mayores detuvieron sus conversaciones y lo observaron atentamente. Era como si reconocieran al extraño que había regresado, pero dudaran en reconocerlo. «Es él, ¿no?», le susurró una señora a su acompañante. «Miguel. El hijo de los Gutiérrez. Regresé, después de todo». Miguel miró hacia otro lado, tratando de ignorar los murmullos. Sabía que sería así. Sabía que su regreso traería preguntas y sospechas. Pero también sabía que huir ya no era una opción. Respirando profundamente, continuó caminando, hasta que se detuvo frente a una pequeña tienda de arte. La fachada era discreta, pero llamaban la atención los cuadros expuestos en el escaparate. Paisajes de Puerto Azul, retratos de pescadores y escenas de la vida cotidiana, todo en tonos vivos y llenos de emoción. Miguel reconoció inmediatamente el estilo. Eso solo podría ser obra de Elena. Abrió la puerta de madera y sonó un timbre anunciando su entrada. Al sonido de la campana siguió un momento de silencio, roto solo por el ligero roce de un pincel contra la lona. Michael avanzó unos pasos y miró a su alrededor. El interior de la tienda era acogedor, con paredes cubiertas de cuadros y estantes llenos de pinceles, pinturas y cuadernos de dibujo. Detrás de un caballete, una mujer trabajaba concentrada en un gran lienzo. Elena. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado y pequeñas motas de pintura coloreaban sus manos. Miguel se detuvo por un momento, vacilante. Ver a Elena nuevamente me provocó una oleada de emociones contradictorias. Alegría, anhelo y una punzada de tristeza. Elena, llamó con voz ronca y hueca. Dejó de pintar y miró hacia arriba. Por un momento se quedó quieto, como si dudara de lo que estaba viendo. Pero entonces entrecerró los ojos y se dejó caer el cepillo en la cara. «¿Miguel?», dijo con la voz llena de sorpresa y sospecha. «Soy yo», respondió, forzando una sonrisa. «¿Y?». Elena se cruzó de brazos e inclinó ligeramente la cabeza mientras lo evaluaba. La última vez que lo vio, él se fue sin previo aviso, sin explicación. Había dejado un vacío en su vida que había llenado con su arte y su silencio. Ahora estaba allí, de pie, como si nada hubiera pasado. Volver después de 10 años, sin una sola palabra. «Eso es propio de ti, Miguel», dijo, con un tono que me llamó la atención. Miguel miró hacia abajo, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que no sería fácil recuperar la confianza de Elena, pero también sabía que... «Sé que debería haberlo hecho», comenzó, pero Elena lo detuvo. «O que você está facendo aquí? Por que voltou?», preguntó ela, directo ao ponto. Miguel respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Quería explicarlo todo, pero ¿cómo podía condensar años de arrepentimiento y dolor en una sola? «Estoy aquí para ajustar cuentas», dijo finalmente. «Feo». Elena permaneció en silencio, analizándolo. Quería creerle, pero años de distancia habían erigido una barrera entre ellos. Finalmente, suspiró y señaló una silla cercana. «Siéntate. Voy a hacer un café». Mientras recorría la tienda, Miguel miraba a su alrededor. Cada cuadro, cada pincelada parecía contar una historia.
Reconoció algunas escenas y se dio cuenta de que muchas de ellas eran de lugares que ambos frecuentaban. Era como si Elena hubiera usado su arte para preservar recuerdos que... Cuando regresó con 2 tazas de café, se sentó frente a él, cruzando las piernas. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio fue llenado solo por el sonido lejano de las olas. «En Tao, ¿onde voce esteve ese tempo todo?», preguntó Elena finalmente, quebrando o silencio. «En muchos lugares», respondió Miguel, girando la taza en sus manos. «Trabajé en puertos, en fábricas. Hice cosas de las que no estoy orgulloso. Pero creo que lo necesitaba». Elena te arqueó. «¿Y ahora crees que estás preparado para afrontar todo lo que te queda?». «No sé si estoy preparado», admitió. «Pero sé que no puedo detenerlo». Elena lo miró por un momento, como si intentara decidir si era sincero. Bueno, espero que tengas razón. Porque esta ciudad tiene mucha memoria, Miguel. Y no todos aquí te recibirán del brazo». Antes que él le pudiese responder, a porta da loja se abrió nuevamente. Uma jovem entrou, trazendo consigo una rajada de ar fresco. Era Sofía, a irmá máis nova de Miguel. Ela parou no medio do camino ao velo, seu solo se arregalando de sorpresa. Mas a sorpresa logo deu lugar a uma expresao de desconfianza. «¿Miguel?», dijo con la voz llena de incredulidad. «¿Qué estás haciendo aquí?». Miguel se levantó, intentando mantener la calma. «He vuelto, Sofía. ¿Podemos? ¿Para hablar?», repitió cruzándose de brazos. «Después de todo este tiempo, ¿crees que puedes simplemente aparecer y...?». Elena se levantó colocándose entre los dos. «Sofía», dijo en voz baja, tratando de calmarla. «Quizás deberías escuchar lo que tiene que decir». Pero Sofía sacudió el aire acondicionado. «Ahora no. Hoy no». Y dicho esto, se volvió hacia Elena. «Solo vine a buscar lo que...». Elena asintió y le entregó un lienzo envuelto. Sofía se fue sin volver a mirar a Miguel, saliendo por la puerta de la tienda. Miguel suspiró, sintiendo el peso del momento. Elena puso una mano sobre su hombro. «Tomará tiempo», dijo. «Pero si realmente estás aquí para hacer las paces, tal vez pueda hacerlo». Miguel asintió, sintiendo una chispa de esperanza en medio de la oscuridad que aún lo envolvía. Capítulo 2. Ecos de una promesa. La campana de la iglesia de San Esteban sonaba a lo lejos. Sus notas resonaban por las calles de Puerto Azul, como un recordatorio constante del paso del tiempo y de las promesas olvidadas. Miguel estaba parado frente a la tienda de Elena, viendo pasar la ciudad mientras la brisa del mar tocaba su rostro. Por un momento, cerró los ojos y dejó que el sonido de las campanas lo transportara a una época muy lejana, cuando él y Elena solían encontrarse en las escaleras de esa misma iglesia, soñando con un futuro que nunca llegó. Elena salió de la tienda, apoyada en el marco de la puerta con los brazos cruzados, estudiando a Miguel con el rabillo del ojo. «La iglesia siempre ha tenido ese efecto en ti, ¿no?», ella dijo. Miguel abrió los ojos y esbozó una media sonrisa, volviéndose. «Creo que nunca he podido ignorar el sonido de las campanas. Siempre parecieron importantes. Como si me llamaran algo que no entendía». Elena se rió levemente, pero había una nota de tristeza en su ex. «Yo. ¿Cómo? Vas a ir allí, ¿no?», preguntó, señalando con la barbilla en dirección a la iglesia. «Creo que sí», respondió Miguel. «¿Hay algo?». Elena solo asintió y volvió a entrar a la tienda, dejando a Miguel solo con su hijo. El camino hacia la iglesia fue lento, pero lleno de recuerdos. Miguel pasó por lugares que solían ser parte de su rutina: la plaza donde jugaba al fútbol con sus amigos, el mercado donde ayudaba a su padre a cargar cajas de pescado fresco, el callejón donde él y Elena se escondían para escapar de los regaños de su familia. Cada rincón parecía lleno de historias que había tratado de enterrar, pero que ahora regresaba con venganza. Al llegar a las escaleras de la iglesia, Miguel se detuvo un momento, contemplando el imponente edificio de piedra. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas y las vidrieras brillaban con la luz del sol, creando reflejos coloridos en el suelo de adoquines. Ese lugar siempre había sido un símbolo de esperanza para la comunidad, pero para Miguel era más que eso. Fue allí donde le había hecho una promesa a Elena, una promesa que no cumplió. Subió los escalones lentamente, sintiendo cada paso como una penitencia. Dentro de la iglesia, el aire era fresco y tranquilo,
lleno del aroma de velas encendidas. Algunos fieles estaban repartidos en los bancos, rezando en silencio. Miguel caminó hacia la perdón. El sentimiento de... Pero él se había roto. No. A mí. Padre Ernesto. Yo. Miguel bajó los ojos, avergonzado. Creo que necesitaba coraje para volver. El sacerdote asintió, como si entendiera exactamente lo que quería decir. A veces afrontar el pasado requiere más valentía que dejarlo todo atrás. Pero cada uno tiene su tiempo. Lo importante es que estás aquí ahora. Miguel sonrió, sintiéndose un poco alentado por las palabras del cura. No sé si la gente me perdonará, padre. Ni siquiera sé si merezco esto. El perdón es un camino de doble sentido, hijo mío. Primero tienes que perdonarte a ti mismo, dijo el sacerdote poniendo una mano en el hombro de Miguel. El resto vendrá con el tiempo. Antes de que Miguel pudiera responder, se escuchó un sonido de pasos resonando por la iglesia. Se dio la vuelta y vio entrar a Sofía con el rostro cerrado. Parecía que tenía algo importante que decir, pero dudaba en acercarse. Sofía, dijo Miguel dando un paso hacia ella. Qué bueno verte. Se cruzó de brazos, manteniendo una distancia segura. No vine para conversaciones fraternas, Miguel. Solo quiero que sepas que tu presencia aquí no solucionará todo de una vez. No voy a fingir que todo está bien porque decidiste volver. Miguel suspiró, asintiendo. Ya lo sé, Sofía. Solo quiero una oportunidad para explicarme. ¿Explicar? Dijo con tono de incredulidad. ¿Explicar qué? ¿Qué nos dejaste solos? ¿Quién se escapó sin mirar atrás? ¿Quién nos dejó para encargarnos de todo mientras tú? ¿Dios sabe dónde estabas? Las palabras de Sofía fueron como golpes, pero Miguel sabía que ella tenía razón. No intentó defenderse. Él simplemente la miró con una mezcla de culpa y determinación. Tienes todo el derecho a estar enojada, Sofía, dijo. Pero haré lo que sea necesario para arreglar las cosas. Incluso si me lleva el resto de mi vida. Sofía lo miró por un momento, como buscando algo de sinceridad en sus palabras. Finalmente, ella negó con la cabeza y se giró para irse. Veamos, dijo antes de desaparecer por la puerta. Miguel permaneció quieto, el eco de sus palabras aún resonaba en su mente. El padre Ernesto volvió a ponerle una mano en el hombro, en un gesto de apoyo. No te rindas, Miguel. Algunas heridas tardan en sanar, pero nada es imposible. Miguel asintió, sintiéndose un poco más firme. Sabía que su regreso a Puerto Azul no sería fácil, pero estaba decidido a afrontar cada desafío. Al salir de la iglesia, el sonido de las campanas volvió a sonar, como guiándolo a la siguiente etapa de su viaje. Capítulo 3. Secretos en las sombras. El sol comenzó a ponerse sobre Puerto Azul, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Miguel bajaba las escaleras de la iglesia de San Esteban, perdido en sus pensamientos. Las palabras de Sofía aún resonaban en su mente, mezclándose con recuerdos de su pasado. Pero algo lo sacó de su introspección, una sensación incómoda de que esto. Se detuvo en medio de las escaleras y se dio la vuelta lentamente. Al otro lado de la plaza, junto a un callejón estrecho, había un hombre parado parcialmente en las sombras. Llevaba un sombrero gastado y un abrigo gris que le parecía demasiado grande. El hombre no hizo ningún esfuerzo por esconderse, pero tampoco parecía querer llamar la atención. Sus ojos estaban fijos en Miguel, con una intensidad que hacía que su corazón se acelerara. Por un momento, los dos permanecieron inmóviles, como esperando que el otro tomara la iniciativa. Pero antes de que Miguel pudiera decir o hacer algo, el hombre giró y desapareció por el callejón. «¡Esperar!», gritó Miguel bajando rápidamente los últimos escalones. Cruzó la plaza evitando a la gente que aún circulaba entre los puestos de los vendedores ambulantes. Cuando llegó al callejón, miró a ambos lados, pero el hombre ya no estaba allí. Miguel sintió. Volver a la tienda. Él. Un hombre. Elena. Él. Quizás regrese. Él. Elena. Metro. A pesar de... Más tarde esa noche, Miguel caminó hasta la antigua casa de su familia. El tiempo había sido despiadado con el lugar. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y la puerta de hierro oxidada crujía al menor contacto. Dudó antes de abrir la puerta y entrar al jardín abandonado.
Era extraño estar de vuelta aquí, donde se habían creado y destruido tantos recuerdos. La sala principal estaba cubierta de polvo, pero los muebles permanecían en el mismo lugar, como esperando el regreso de sus habitantes. Miguel pasó los dedos por una mesa, levantando una capa de polvo que parecía una ausencia de una década. En un rincón de la habitación, una fotografía enmarcada llamó su atención. Era una foto de su familia, sus padres, él y Sofía, todos sonriendo. El recuerdo de la sonrisa de su madre tiró de su corazón. Debería haberme quedado, murmuró para sí mismo, sintiendo que el peso de la culpa volvía a crecer. Mientras exploraba la casa, algo llamó su atención. En el suelo de la oficina de su padre, un trozo de papel amarillento estaba medio escondido debajo de un mueble. Se agachó y la recogió, dándose cuenta de que era una carta. Pero lo que realmente lo detuvo fue el nombre que aparecía en el sobre: Miguel Gutiérrez. Con el corazón acelerado, abrió la carta y empezó a leer. La letra le resultaba familiar. Pertenecía a su padre. Miguel. Si estás leyendo esto significa que ya no estoy aquí. Hay algo que debí decirte hace mucho tiempo, pero la vida nunca nos dio la oportunidad. Hay cosas de nuestra familia que no sabes. Sabes, secretos que han estado enterrados durante años. Hay que buscar al señor Valdés. Él tiene las respuestas que buscas y, sobre todo, recuerda, el pasado siempre encuentra la manera de alcanzarnos, hijo mío. Miguel releyó la carta varias veces, intentando comprender su significado. ¿Quién era el señor Valdés? ¿Y qué secretos ocultaba su padre? Sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. Su regreso a Puerto Azul parecía revelar más de lo que había anticipado. A la mañana siguiente, Miguel fue donde Elena y se llevó la carta. Estaba sentada en su escritorio, dibujando en un cuaderno. Al ver su expresión, inmediatamente supe que algo importante había sucedido. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, cerrando el cuaderno. Miguel le entregó la carta sin decir nada. Lo leyó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos a medida que avanzaba. «¿Señor Valdés?», repitió ella, levantando la vista hacia él. Nunca había oído hablar de ese nombre. «¿Sabes quién es?». «No tengo idea», respondió Miguel, sentándose frente a ella. Pero mi padre parecía creer que tenía respuestas. Elena guardó silencio por un momento, antes de levantarse y tomar un teléfono de disco de un rincón de la tienda. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Miguel. «Llamando a mi tía Marta. Si hay alguien que conoce todos los secretos de Puerto Azul es ella». Cuando Elena llamó, Miguel sintió un nudo de anticipación en el estómago. Sabía que se estaba acercando a algo grande, algo que podría cambiarlo todo. Cuando Elena colgó la llamada, se volvió hacia él. «Mi tía no conoce a nadie que se llame Valdés, pero te sugirió que revisaras los registros antiguos de la ciudad. Quizás haya una pista ahí». Más tarde ese día, Miguel fue al ayuntamiento, donde se encontraba un pequeño archivo histórico en el sótano. Pasó horas revisando documentos antiguos, buscando alguna mención del nombre de Valdés. Finalmente encontró algo, un artículo periodístico fechado en 1985, con el titular «Tragedia en la familia Valdés, accidente o intencionalidad». El artículo hablaba de un incendio que destruyó la casa de una de las familias más influyentes de la ciudad, matando a casi todos sus miembros. Solo se mencionó a un sobreviviente, un joven llamado Eduardo Valdés, quien desapareció poco después de la tragedia. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era Eduardo Valdés y cómo estaba conectado con su familia? Antes de que pudiera procesar todo, el sonido de pasos detrás de él le hizo darse la vuelta rápidamente. Era el hombre que lo había observado en la plaza. Estaba parado en la entrada del archivo, con la misma mirada penetrante. «Necesitamos hablar, Miguel», dijo el hombre, en voz baja y firme. Miguel se quedó congelado por un momento, pero luego asintió, sintiendo que finalmente estaba a punto de obtener algunas respuestas. Capítulo 4. Encuentro en las sombras. La noche caía rápidamente sobre Puerto Azul, cubriendo las calles con una oscuridad que parecía más pesada de lo normal. Miguel siguió en silencio al misterioso hombre, recorriendo callejones que apenas reconocía. El sonido lejano de las olas rompiendo contra las rocas se mezclaba con el susurro de las hojas en el viento, creando una inquietante sinfonía. El hombre caminaba con pasos firmes, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía, sin jamás
Al cabo de unos minutos llegaron a un antiguo almacén abandonado, cerca del puerto. Miguel vaciló en la entrada. Él. Miguel dio un paso. ¿Quién es? El hombre. Mi. O.C. Eduardo. Sí. Miguel. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Preguntó, con urgencia en su voz. Mi padre mencionó tu nombre en una carta. Dijo que tenías respuestas. Eduardo lo miró por un largo momento antes de responder. Tu padre era un hombre honesto, Miguel, pero llevaba una carga pesada. Nuestras familias han estado unidas durante décadas por secretos que ninguno de nosotros debería haber heredado. El incendio que destruyó mi casa fue solo una parte de algo más grande, algo que implica traición, venganza y decisiones difíciles. Miguel sintió el peso de las palabras de Eduardo, pero aún estaba confundido. ¿Qué secretos? Insistió. ¿Y por qué mi padre nunca me dijo nada de esto? Eduardo suspiró, como si intentara ordenar sus pensamientos. Nuestro pasado está marcado por un pacto, Miguel. Un pacto hecho por nuestros antepasados. Buscaban poder y seguridad, pero terminaron atrayendo algo oscuro. Cuando se dieron cuenta de su error, ya era demasiado tarde. Desde entonces, nuestras familias han soportado las consecuencias. ¿Qué tipo de pacto? Preguntó Michael en voz baja, casi temiendo la respuesta. Algo, fuera de lo común, respondió Eduardo, vacilante. Buscaron ayuda de fuerzas que no entendían del todo. Prometieron lealtad y, a cambio, recibieron riqueza e influencia. Pero este tipo de poder siempre tiene un precio. Miguel permaneció en silencio, tratando de asimilarlo todo. La idea parecía absurda, pero algo en la voz de Eduardo lo convenció de que había verdad en esas palabras. ¿Mi padre sabía sobre esto? Preguntó. Sí, respondió Eduardo. Y trató de protegerte a ti y a tu hermana de eso. Por eso nunca dijo nada. Pero había fuerzas que no querían que escapara. Y ahora estás en el centro de todo. Miguel sintió una mezcla de ira y miedo. ¿Y qué puedo hacer? Preguntó. ¿Cómo puedo arreglar algo que ni siquiera entiendo? Eduardo lo miró con expresión seria. Primero, debes entender a qué te enfrentas. Necesitas encontrar los registros del pacto, escondidos en algún lugar de Puerto Azul. Contienen los detalles de cómo empezó todo y, tal vez, cómo podría terminar. ¿Dónde están estos registros? Preguntó Miguel, ansioso. Eduardo negó con la cabeza. No lo sé. Pero sé quién puede ayudarte. Sofía. Tu hermana sabe más de lo que crees. Puede que no lo sepa, pero las claves de los secretos de su familia están con ella. Miguel permaneció en silencio, sintiendo el peso de la responsabilidad creciendo sobre sus hombros. ¿Qué pasa contigo? Preguntó mirando directamente a Eduardo. ¿Por qué me ayudas? Eduardo sonrió, una sonrisa amarga. Porque mi vida ya ha sido destrozada por estos secretos, Miguel. No quiero que te pase lo mismo. Y porque tal vez, solo tal vez, puedas hacer lo que nadie más ha hecho, romper el ciclo. Miguel salió del almacén con la cabeza llena de preguntas y el corazón apesadumbrado. El viento frío de la noche le cortó la piel, pero apenas lo sintió. Las palabras de Eduardo resonaron en su mente. Sabía que necesitaba encontrar a Sofía, pero también sabía que convencer a su hermana para que lo ayudara sería un desafío. Cuando llegó a casa de Sofía, la luz estaba encendida y pudo verla a través de la ventana, sentada en el sofá con un libro en el regazo. Miguel dudó un momento antes de tocar la puerta. Le tomó unos segundos responder y su expresión dejó claro que no estaba feliz de verlo. ¿Qué quieres ahora, Miguel? Preguntó cruzándose de brazos. Necesito hablar contigo, Sofía. Es importante, dijo, tratando de mantener la voz firme. Ella suspiró, pero abrió la puerta para que él entrara. Todo está bien. Pero sea breve, dijo, cerrando la puerta detrás de él. Miguel se sentó en el sofá, frente a ella. Sofía, ¿sabías que papá guardaba secretos? Preguntó. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Secretos? ¿Qué tipo de secretos? Miguel sacó del bolsillo la carta de su padre y se la entregó. Sofía leyó en silencio y su expresión pasó de la confusión a la incredulidad. ¿Valdés? ¿Pactos? ¿Qué es esto, Miguel? Esto no tiene sentido. Sé que suena loco, dijo. Pero encontré a Eduardo Valdés.
Me contó cosas sobre nuestra familia que papá nunca nos contó. Sofía lo miró todavía escéptica. ¿Y le cree usted a este hombre? ¿Un completo desconocido? Sabía cosas que nadie más podía saber, Sofía. ¿Y cree que usted puede ayudarnos a descubrir la verdad? Sofía negó con la cabeza y se levantó del sofá. No sé nada, Miguel. Y honestamente, no quiero involucrarme en ninguna de estas locuras. Miguel también se levantó, sujetándola suavemente del brazo. Por favor, Sofía. Solo escúchame. Si existe alguna posibilidad de descubrir la verdad, debemos intentarlo. Papá sacrificó mucho para protegernos. No podemos simplemente ignorar esto. Sofía se quedó en silencio por un momento, mirando a los ojos de Miguel. Finalmente, suspiró. Él está bien. Pero si vamos a hacer esto, quiero respuestas. Todos. Miguel asintió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Sabía que apenas estaban comenzando, pero al menos ya no estaba solo. Capítulo 5. El laberinto de la verdad. La tensión entre Miguel, Sofía y Eduardo era palpable mientras el auto avanzaba por las estrechas calles de Puerto Azul. Tras abandonar la antigua mansión de los Valdés, decidieron buscar refugio en la casa de Miguel. El maletín de cuero, ahora abierto y revelando los registros del pacto, descansaba en el asiento trasero, pero el peso de su contenido. Sofía miró a Eduardo por el espejo retrovisor, desconfiada. Si conocía estos documentos, ¿por qué no los obtuvo antes? Ella preguntó, su voz. Eduardo suspiró, sus manos descansando. Porque nunca supe exactamente dónde estaban. El fuego destruyó muchas cosas y desde entonces mi objetivo ha sido sobrevivir. Pero siempre esperé que alguien los encontrara. Alguien como tú. Miguel franció o ceno, desviando a Tencao da Estrada por un momento. No somos héroes, Eduardo. Solo queremos entender qué pasa. Y eso es exactamente lo que los hace perfectos para esta tarea, respondió Eduardo. Tienes algo que muchos otros han perdido con el tiempo. El coraje para afrontar la vida. De regreso a casa de Miguel, se sentaron alrededor de la mesa del comedor, donde estaban extendidos los papeles del pacto. La luz amarilla de la lámpara que había encima de ellos creaba sombras inquietantes que reflejaban la tensa atmósfera del momento. Sofía sostenía uno de los documentos y leía en voz alta los nombres de los Gutiérrez, Valdés, Ramírez e Montenegro, dice ela. Iso significa que as 4 familias estaban envolvidas no pacto. Mas se o pacto só pode ser desfeito como a uniao delas, estamos como problema. 2 desas familias desaparecerán completamente. Eduardo se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los documentos. No todos desaparecieron, Sofía. Algunos se escondieron, cambiaron de nombre o simplemente decidieron mudarse. La cuestión es encontrar a los descendientes adecuados y convencerlos de que ayuden. Miguel se cruzó de brazos, pensativo. ¿Y cree que aceptarán romper el pacto? Por lo que hemos visto, muchas de estas personas probablemente todavía estén. Eduardo asintió. Algunos pueden resistirse. Pero tienes algo que ellos no tienen. Pruebas de que el pacto es real. Y también necesitan mostrarles que continuar con esto significa perpetuar el sufrimiento. Sofía miró a su hermano y su expresión revelaba más escepticismo que. Eso es mucho para 2 personas, Miguel. ¿Qué pasa si alguien intenta detenernos? Eduardo mencionó que hay gente que todavía quiere. Si no lo intentamos nosotros, nadie más lo hará, respondió Miguel con firmeza. Y no podemos seguir. Mientras los 3 discutían cuál era el mejor enfoque, Sofía encontró un pequeño mapa doblado entre los documentos. Parecía indicar una ubicación en Puerto Azul, marcada con un círculo. ¿Qué es eso?, preguntó, mostrando. Eduardo tomó el papel y lo estudió hasta. Esto es, un antiguo almacén cerca del puerto. Fue utilizado por familias para reuniones secretas. Si todavía está ahí, puede que contenga más información o incluso objetos. Miguel se levantó, decidido. Así que hacia allá vamos. Sofía suspiró, pero acabó accediendo. Eduardo, a su vez, pareció vacilar. No sé si es seguro, dijo. Si alguien te está mirando, podría ser. Entonces preparémonos, respondió Miguel, tomando una linterna y metiéndola en su mochila.
No podemos quedarnos quietos mientras las respuestas están frente a nosotros. El almacén era un edificio antiguo y olvidado situado en un rincón apartado del puerto. La luz de la luna iluminaba las gastadas paredes de piedra, cubiertas de musgo y grafitis. El sonido del mar golpeando contra los muelles era casi hipnótico, pero no suficiente para calmar los nervios de mí. Eduardo lo siguió de cerca cuando entraron al almacén. En el interior, el lugar estaba frío y húmedo, con olor a madera podrida y óxido. La linterna de Miguel barrió el espacio, revelando cajas. Parece como si nadie hubiera estado aquí en décadas, murmuró Sofía, abrazándose para protegerse del frío. Miguel encontró una escada que levaba a ao por ao. El fue sinal para que os outros o seguísem, e juntos descerán con cuidado. O por ao era aínda máis escuro, mas a lanterna revelou algo sorprendente. Pequeno altar no centro da sala, cercado por símbolos grabados no chao. Eso es inquietante, dijo Sofía, asimilando los detalles. Parece una especie de... Eduardo se acercó al altar, pasando los dedos por las inscripciones. Estos son los símbolos del pacto, explicó. Representan a las familias y el juramento que prestaron. Si este lugar fue utilizado para rituales, puede haber una. Miguel empezó a mirar a su alrededor, buscando en las paredes y el suelo. Finalmente, encontró un compartimento secreto debajo del altar, que contenía un pequeño cofre de metal. Dentro había un pergamino envejecido y un collar con un colgante en forma de círculo. ¿Qué es eso?, preguntó M. Eduardo miró el objeto con una mezcla de reverencia y... Es el símbolo del pacto, explicó. Dicen que quien lo posee tiene el poder de deshacerlo, pero también llama la atención de quienes quieren conservarlo intacto. Sofía miró el collar. Así que ahora somos objetivos, dijo. Antes que Eduardo pudiese responder, Sam de paso secó un no andar de cima. Él estrocará molares alarmados se apagara ma lanterna, mergulando o porá na escuridao. ¿Quién está ahí?, llamó una voz desconocida, profunda y autoritaria. Miguel agarró el collar en su mano mientras Eduardo les hacía un gesto para que se escondieran. Los pasos se acercaban y la tensión en la habitación era casi insoportable. Cuando se abrió la puerta del sótano, la luz de una linterna recorrió el espacio, revelando una figura alta y encapuchada. A figura desceu lentamente, e Miguel sentiu seu coracao disparar. Él sabía que estaba prestes a enfrentar algo mucho mayor do que él había imaginado. Capítulo 6. El guardián de las sombras. El sótano quedó sumido en una oscuridad opresiva, rota solo por el haz de luz proveniente de la linterna de la figura encapuchada. Miguel, Sofía y Eduardo apenas respiraban mientras se escondían detrás de cajones y pilares. El silencio era tan intenso que cada paso del extraño resonaba como un trueno en las paredes. Sé que estás aquí, dijo la voz ronca y fría de la figura. No tiene sentido esconderse. ¿Ya crees? Miguel sintió sus dedos apretar instintivamente el colgante del pacto en su mano. Miró a Sofía, que estaba inmóvil a su lado, con el rostro tenso. Eduardo, escondido detrás de un pilar cercano, parecía en conflicto, con los ojos fijos en él. La linterna del extraño barrió el sótano una vez más, iluminando brevemente el altar y los símbolos tallados en el suelo. Hizo una pausa por un momento, como si reconociera. No sabes a qué te enfrentas, continuó, con un tono que mezclaba desprecio y advertencia. Estos secretos fueron enterrados por una razón. No hay nada para ti aquí excepto destrucción. Eduardo finalmente se movió, saliendo de detrás del pilar con las manos en alto, en un gesto. Ah, la verdad. A mí. Sea verdade eta o perigosa, ¿por qué voce está aquí?, preguntó Miguel, con a voz firme. ¿Por qué no segue se sabe que también está preso a iso? Él. Yo soy él. Sofía se levantó. ¿Guardián? Repetir. Oh. Entonces enséñanos. Él. Hay un. Eduardo frunció el ceño y dio un paso adelante. ¿Y qué pasa con los que aceptan?, preguntó. ¿Qué pasa con sus vidas, sus fortunas? De Guardián suspiró y su voz se volvió más tranquila. Lo pierden todo. El pacto devuelve lo que se tomó, pero toma lo que se dio. Por eso muchos optan por protegerlo. Para muchos, es mejor vivir a la sombra del pasado que afrontar el vacío. Miguel sintió un nudo en el estómago. Miró a Sofía, que parecía igualmente atónita por la revelación.
¿Perderlo todo? La idea era devastadora, pero sabía que cargar con el peso del pacto tampoco era una vida completa. Entonces necesitamos encontrar a los demás descendientes, dijo Miguel, con determinación. Convéncelos de que esto debe terminar. De Guardián rió suavemente, un sonido seco y oscuro. Buena suerte, chico, dijo. Pero debes saber esto. Cuanto más profundices, más enemigos encontrarás. Algunos harán cualquier cosa para mantener intacto el pacto. Sofía levantó la barbilla desafiante. No nos rendiremos. No después de todo lo que descubrimos. De Guardián guardó silencio por un momento y luego caminó hacia el altar. Puso su mano sobre los símbolos grabados en el suelo y murmuró algo que Miguel y Sofía no pudieron entender. Cuando se volvió hacia ellos, su expresión parecía llena de algo parecido a la lástima. «Tienes poco tiempo», dijo. «Quienes protegen el pacto ya saben que usted está involucrado. Ellos vendrán detrás de ti. Estar preparado». Y, antes de que Miguel o Sofía pudieran responder, el guardián subió las escaleras y desapareció en la oscuridad, dejándolos solos en el sótano. De camino a casa, el silencio en el coche era ensordecedor. Todos estaban perdidos en sus propios pensamientos, tratando de procesar todo lo que habían aprendido. Eduardo finalmente rompió el silencio. «¿Entiendes lo que eso significa, verdad?», preguntó, mirando a los dos por el espejo retrovisor. «No se trata solo de encontrar a los demás descendientes. Se trata de convencerlos de que sacrifiquen todo lo que tienen». «Eso lo sabemos», respondió Miguel, en voz baja pero firme. «Y haremos lo que sea necesario». Sofía lo miró con los ojos brillando de determinación. «No podemos volver ahora, Miguel. Lo que nos depare el futuro lo afrontaremos juntos». Eduardo suspiró, pero no dijo nada más. Sabía que estaban entrando en territorio peligroso, pero también sabía que no había forma de detenerlos. Mientras las luces de Puerto Azul aparecían a lo lejos, Miguel volvió a mirar el colgante que tenía en la mano. Sabía que el camino que tenía por delante sería aún más oscuro y lleno de peligros, pero también sabía que no estaba solo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba más cerca de liberar a su familia de la sombra del pasado. Capítulo 7. El clímax de las sombras. A noite en Puerto Azul estaba máis escura do que de cachum. Nubens densas cobrían o ceu, escondendo a lúa e as estrelas, en cuanto o vento gelado sopraba pela cidade, como se o propio clima anunciase o que estaba por vir. Miguel, Sofía, Eduardo e Alicia estaba memueme pequeno chalé nos arredores da cidade, o único lugar que parecía seguro após os eventos na casa de Alicia. Sentados ao redor de unha mesa, os cuatro discutían seus próximos pasos. Sobre a mesa, o pingente do pacto descansaba, irradiando o brilo tenue, quase como se estivese vivo. «Necesitamos actuar rápidamente», dijo Miguel con voz firme. «Ya sabemos que nos están persiguiendo. Cuanto más nos demoramos, más riesgos corremos. Pero no podemos ir a buscar descendientes sin un plan», argumentó Eduardo. «No sabemos en quién confiar. Cualquiera puede estar de su lado». «Alicia», interrumpió Sofía, mirando a la mujer mayor. «¿Conoces a alguien de las otras familias con las que podamos contactar? ¿Alguien que pueda ayudarnos?» Alicia suspiró y dio un paso. «Conozco a alguien», respondió ella. «A Ramírez. Su nombre es Diego. Pero nunca confió en nadie. Vive recluido en una propiedad en la montaña. Si queremos hablar con él, tendremos que ir allí en persona». «No tenemos otra opción», dijo Miguel. «Si él es nuestra única conexión, tenemos que intentarlo». A la mañana siguiente partieron hacia la propiedad de Diego Ramírez. El camino que conducía a las montañas era sinuoso y estaba rodeado de un denso bosque. Mientras subían, el silencio se apoderó del grupo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El peso de la misión parecía más ligero. Cuando llegaron a la entrada de la propiedad, se encontraron con un gran portón de hierro oxidado. Miguel salió del auto y presionó un desgastado intercomunicador. «¿Quién es?», preguntó una voz profunda pero claramente alerta. «Vinimos a hablar con Diego Ramírez», respondió Miguel. «Se trata del pacto». Hubo un largo silencio, seguido por el sonido metálico de la puerta abriéndose lentamente. Intercambiaron miradas. La propiedad de Diego estaba aislada, rodeada de altos árboles que parecían crear un muro natural.
La casa en sí era una estructura de piedra sencilla pero imponente. En la entrada los esperaba Diego, un hombre alto, de cabello gris y ojos que parecían tener décadas de edad. «No puedo decir que esté sorprendido», dijo, mientras lo saludaba con un firme apretón de manos. «Siempre supe que él». Dentro de la casa, Diego los condujo a una habitación decorada con muebles antiguos y estanterías llenas de libros polvorientos. Le ofreció café, pero ¿de verdad cree que puede deshacer el pacto?, preguntó Diego, mirando a cada uno. «Sí», respondió Sofía. «Pero necesitamos tu ayuda. Sin los descendientes de otras familias, no». Diego se rió suavemente, pero había amargura en su tono. «¿Y crees que los demás estarán de acuerdo? El pacto trajo riqueza y poder a estas familias. Deshacer esto sería como pedirles que lo arranquen. No podemos seguir viviendo bajo esta sombra», dijo Miguel con voz firme. «Mi familia sufrió durante generaciones por esto. Si no hacemos nada, el ciclo desnudo». Diego observó a Miguel por un largo momento antes de levantarse y caminar hacia un estante. Sacó un libro viejo y lo abrió, revelando un compartimento secreto. De allí sacó un objeto que parecía ser una réplica del colgante de Miguel, pero con un símbolo. «Ese es mi vínculo con el pacto», dijo Diego. «Conservado durante generaciones. Siempre supe que tendría que tomar una decisión sobre él». Eduardo se inclinó hacia adelante. «¿Y cuál será tu decisión?», preguntó. Diego miró el colgante que tenía en la mano, como si pesara todo su peso. «Estoy dentro», dijo. «Pero debes saber que esto atraerá la ira de aquellos que quieren hacerte daño». Mientras discutían sus próximos pasos, un fuerte golpe en la puerta interrumpió su conversación. Diego se quedó paralizado por un momento antes de levantarse lentamente. Miró Elo. «Quédate aquí», ordenó, dirigiéndose a la puerta. Los demás intercambiaron miradas preocupadas. Miguel instintivamente cogió el colgante y sintió su peso familiar en la palma de su mano. Cuando Diego abrió la puerta, escucharon voces masculinas afuera, pero no pudieron entender lo que estaba pasando. La tensión aumentó a medida que el tono de las voces se hizo más fuerte. Finalmente, Diego regresó a la habitación, con él. «Él es Chegaram», dice él. «Homens enviados pelos protectores do pacto. Sabem que estamos juntos. ¿Qué hacemos?», preguntó Sofía con la voz temblorosa. «Tenemos que luchar», dijo Diego. «No hay otra opción. No pararán hasta que estemos todos». El enfrentamiento fue rápido e intenso. Los hombres armados invadieron la casa, y Diego, mostrando sorprendente habilidad, logró enfrentarlos mientras Miguel, Sofía y Eduardo intentaban proteger a Alicia. El sonido de disparos y objetos rompiéndose resonó en la propiedad. Miguel sintió la sangre palpitar en sus oídos mientras sostenía el colgante, encontrando el coraje para continuar. En medio del caos, vio a Sofía ayudar a Alicia a esconderse detrás de una estantería caída, mientras Eduardo intentaba bloquear la entrada. Cuando todo parecía perdido, escucharon sirenas a lo lejos. Alguien, tal vez Diego, había logrado llamar a la policía antes del ataque. Los hombres armados se retiraron y desaparecieron en la oscuridad del bosque. Cuando llegó la policía, la casa estaba destruida, pero todos estaban vivos. Diego, a pesar de estar lesionado, todavía tenía. «Eso fue solo el comienzo», le dijo a Miguel. «No se rendirán. Pero ahora sabemos que». Miguel asintió, agarrando el colgante en su mano. «No importa lo que venga después. Vamos». Capítulo 8. Liberación de las sombras. El amanecer trajo una espesa niebla a las montañas, como un velo que ocultaba la verdad del mundo. Después de los acontecimientos en la casa de Diego, el grupo supo que no había vuelta atrás. Ese fue el momento final, el enfrentamiento definitivo. Miguel, Sofía, Eduardo, Alicia y Diego estaban reunidos en un claro en lo alto de una colina, rodeados de altos árboles que parecían vigilar en silencio. Sobre la improvisada mesa hecha con troncos de madera, había dos colgantes, el de Miguel y el de Diego. Sus débiles resplandores oscilaron, casi como si sintieran la proximidad del ritual que podría deshacer el pacto. Sin embargo, todavía faltaba algo: el tercer descendiente, el que representaba a la última familia involucrada en el oscuro acuerdo. «No podemos seguir sin el último», dijo Diego, con voz seria, mientras observaba los colgantes. «Cada familia tiene que estar representada,
¿O todo esto será en vano? Aún no sabemos quién es, respondió Sofía, frustrada. Todas nuestras pistas nos han llevado hasta aquí, pero el último descendiente sigue siendo un misterio. Eduardo, que estaba hojeando los viejos documentos que habían recuperado, levantó la vista de repente, como si se le hubiera ocurrido una idea. Tal vez no. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido del viento entre los árboles. Todos se miraron unos a otros, tratando de procesar lo que... Eso es imposible, dijo Alicia, sacudiendo la cabeza. Cada uno de nosotros sabe de dónde venimos y ninguno pertenece a la tercera familia. ¿Estás seguro?, preguntó Eduardo, mirando directamente a Miguel. El incendio de la mansión Valdés. La desaparición de parte de los registros. Tu propia conexión con el pacto. Puede ser que tu familia tenga. Michael vaciló y su corazón se aceleró. Las palabras de Eduardo tenían perfecto sentido. ¿Y si te equivocas?, preguntó Miguel, con la voz temblorosa. ¿Y si nos dirigimos directamente hacia ti? No queda otra opción, respondió Eduardo, con firmeza. Ustedes son nosotros. El ritual debía realizarse en un lugar específico. El altar de las sombras, una formación rocosa en la cima de la montaña. Según textos antiguos, fue allí donde se selló el pacto y solo allí se podría deshacer. El camino hacia el altar fue largo y silencioso. Cada paso se sentía más pesado, como si el aire a su alrededor se volviera más denso. Cuando finalmente llegaron, el altar se reveló como una estructura imponente, con piedras dispuestas en un círculo perfecto. En el centro había una marca grabada en el suelo, el mismo símbolo que... «Estamos aquí», dice Alicia, con un tom de reverencia y temor. «O lugar onde tudo comecou». Miguel se acercó al centro del círculo, sujetando con fuerza el colgante. Diego y Alicia lo siguieron, cada uno con su propio colgante. Sofía y Eduardo permanecieron al margen, observando atentamente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Miguel. «Hola». «Coloca el colgante en el centro», respondió Diego. «Y prepárate». Cuando los tres colgantes se colocaron en el centro del altar, un sonido bajo y profundo comenzó a emanar del suelo, como si la tierra misma estuviera despertando. El brillo de los carámbanos aumentó, volviéndose casi cegador. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el símbolo en el suelo comenzó a brillar también, como si fuera. «Ahora tenemos que recitar las palabras», dijo Diego, entregándole a Miguel un pergamino con inscripciones en una lengua antigua. Miguel comenzó a leer, su voz vacilante al principio pero ganando fuerza a medida que las palabras fluían. Cada frase parecía resonar en el aire, cargada de un poder ancestral. Alicia y Diego se unieron a él, recitando las palabras al unísono. De repente, una rajada de vento atingió o grupo, oáseos derrubando. No horizonte, nubes negras come carama se formar, girando en espirais como se fossem atraídas pelo altar. «Está funcionando», dijo Sofía, tratando de mantenerse firme contra el viento. Pero entonces, un grito cortó el aire. «Detener». Resonó una voz desconocida. Al otro lado del claro apareció un hombre. Estaba vestido de negro y tenía una mirada intensa y vacía. Detrás de él aparecieron más figuras, todas armadas. «Nos encontraron», susurró Alicia, con los ojos muy abiertos. «Continúa el ritual», gritó Eduardo. «Yo los detengo». Eduardo corrió a enfrentar a los intrusos, seguido por Sofía, quien dudó un momento antes de decidir que no dejaría solo al anciano. Miguel, Diego y Alicia continuaron recitando las palabras, mientras el viento se hacía más fuerte y el brillo de los carámbanos alcanzaba aún. La lucha al borde del claro fue brutal. Eduardo, aunque valiente, fue rápidamente sometido por los hombres armados. Sofía intentó luchar, pero fue empujada contra un árbol, donde cayó aturdida. El hombre de negro avanzó hacia el altar, con los ojos fijos en los colgantes. «No sabes lo que estás haciendo», dijo con voz fría. «El pacto protege el equilibrio. Si lo deshacen, todo quedará destruido». «El pacto destruyó nuestras vidas», gritó Miguel. «Solo estamos reclamando lo que es nuestro». El hombre de negro levantó un arma y apuntó a Miguel, pero antes de que pudiera disparar, Diego se arrojó contra él tirándolo al suelo. Los dos lucharon ferozmente, mientras Miguel seguía correspondiendo. Finalmente, el brillo de los carámbanos se volvió tan intenso que todos en el claro tuvieron que apartar la mirada.
Un sonido atronador resonó, seguido de una ola de energía que recorrió la habitación, tirando a todos al suelo. Cuando Miguel abrió los ojos, el altar estaba en silencio. Los carámbanos se habían roto en pedazos y... Ya está, dijo Diego, jadeando. Se rompió el pacto. Al día siguiente, el grupo se reunió en la base de la montaña. A pesar de las heridas físicas y emocionales, había una sensación de alivio entre ellos. El peso de las generaciones. ¿Y ahora? Preguntó Sofía mirando a mí. Ahora empezamos de nuevo, respondió. Sin sombras. Solo luz. Fin. Gracias por ver hasta aquí. Para más vídeos como este, deja un me gusta, suscríbete al canal y comenta un tema para el próximo vídeo. Adiós.